Hola a todos, bienvenidos a su Sigo Talks. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar el tema de eh, cómo ser un contador independiente. Esto tiene pues muchas cosas y abarcan muchos elementos donde nosotros como contadores, pues para poder ser independientes, tenemos que trabajar desde diferentes puntos de vista. Tenemos que trabajar desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista nosotros como contadores capacitados, y el otro punto sería cómo mantener pues los clientes y atraer diferentes clientes dentro de estos elementos. Entonces, como profesionales, una vez que nosotros nos hemos graduado, pues siempre empezamos a trabajar como auxiliares, asistentes, ¿cierto? Analistas. Pero cuando ya tomamos la decisión de ser independientes, ya es otro rol que nosotros vamos a tomar, y ya es que nosotros somos quienes vamos a firmar, quienes vamos a gestionar la información, quienes vamos a tomar las decisiones y le vamos a contar al cliente qué es lo que está pasando con la empresa, cómo los podemos asesorar, porque de esto también depende que el cliente nos referencie con otras personas para que podamos seguir trabajando y pues se nos vaya ampliando nuestra gama de clientes en diferentes sectores y demás. Y pues ya empecemos también a trabajar otros temas. Si somos muy buenos, entonces podemos tener ya no solamente contabilidad, sino podemos tener revisorías fiscales, hacer auditorías, llevar asesorías financieras o tributarias, hacer toda la parte de evolución de impuestos, que eso es parte de lo que tenemos nosotros como profesionales dentro de nuestra gama de trabajo, ¿ya? Y pues lo que hemos visto dentro también en nuestra profesión. Otro de los temas que nosotros también tenemos acá dentro de la profesión es que podemos ayudarles a hacer presupuestos, ayudarles a hacer pronósticos, eh, mirar, hacer los análisis financieros para poder ayudarle a la toma de decisiones a la administración de los diferentes negocios que nosotros manejemos, que serían valores agregados de una u otra forma, o cuando yo me capacite, debo de proponer ese valor agregado para que el cliente también me dé mejores honorarios, porque pues si yo no le estoy dando valor agregado al cliente, pues normalmente ellos nunca nos van a pagar bien, ¿ya? Entonces, este es uno de los temas bien álgidos, donde debemos de tener esa parte profesional y mirar cómo hacia qué campo o a qué rama de la contaduría pues nos vamos a dedicar, o si podemos dedicarnos a diferentes líneas de negocio dentro de nuestro despacho profesional, por decirlo de esta forma, como independientes. Luego venimos con el tema de capacitación. Yo sé que las capacitaciones para nosotros no son nada baratas. Hay algunas que sí son baratas, algunas que si estamos agremiados son permanentes, otras son anuales. Entonces nos permiten tener diferentes tipos de capacitaciones. Por ejemplo, si yo voy y hablo de actualícese nos da a nosotros afiliación por un año y nos da a veces algunas capacitaciones gratuitas, o tenemos que pagar algunos cursos, pero con ciertos beneficios que podemos obtener de todos los documentos que podamos recoger de esas capacitaciones. Los videos los podemos tener ahí permanentemente. Podemos de pronto adquirir regalos. Si yo me voy por la línea de auditoría, por ejemplo, yo me puedo estar afiliando a Auditool, que es un portal exclusivamente para todo lo que tiene que ver con auditoría y control interno y otras cuestiones. Ellos nos dan también la afiliación por un año, pero los cursos son gratuitos. Entonces yo me puedo capacitar en un año en auditoría en diferentes temas, en gestión de riesgos, por sectores, por cosas de desarrollo profesional, por ejemplo, como escritura de informes, ortografía, etiqueta para auditores, la parte de auditoría interna, si trabajo como auditor interno, la parte de normas internacionales, cuáles son los diferentes elementos o procedimientos
de normas que se han venido actualizando, por ejemplo, con el SAS 142 sobre evidencia, sobre lavado de activos o la parte de corrupción y fraudes. Ellos tienen diferentes especialidades, pero todo está enfocado hacia la parte de auditoría. Hay una parte de auditoría forense hacia la parte informática. Entonces, ahí podemos conocer algo más de la parte informática forense. Podemos tener afiliación, por ejemplo, al Colegio de Contadores de Colombia, que también esa es una afiliación vitalicia. Entonces pago una cantidad de dinero y de por vida la voy a tener. Hay algunas charlas que ellos dan gratis, hay otras charlas que son pagas, pero pues igual tendríamos que tomar la decisión de cómo nos vamos a capacitar. Todo eso hace que nosotros agreguemos valor a nuestros clientes, ¿ya? Si yo no le voy a agregar ningún tipo de valor, por ejemplo, a mí me cuesta una capacitación, digamos cosas locas, 300.000 pesos, 400.000 pesos, y yo al cliente le cobro 600.000 o 700.000 por la contabilidad, una cosa muy pequeña. ¿Qué, qué valor agregado adicional a lo que yo ya sé y adicional del pronto a lo que el cliente ya sabe y maneja de su negocio le puedo yo brindar? ¿Ya? Porque eso es lo que nosotros necesitamos con la capacitación, darle valor agregado. Si yo me capacito, por ejemplo, en el tema de contabilidad para pymes, pues en esa contabilidad para pymes, ¿cómo es que yo le voy a dar el valor agregado a ese cliente? Por ejemplo, yo digo, voy y reviso las políticas de la compañía y veo que de pronto quedaron mal hechas, le puedo ofrecer al cliente que por la misma cantidad yo le puedo arreglar las políticas o le puedo hacer que todavía en este momento se ve mucho empresarios que no han hecho todavía la transición a NIF. Entonces, por ejemplo, le podría ofrecer el servicio de transición a NIF, ya conociendo las NIF para las pymes, conociendo todos estos elementos que permitan que yo le dé ese valor agregado al cliente, que no solamente es yo capacitarme y de pronto decirle al cliente, no, y ahora en adelante ya no me va a pagar 600, 700, sino me va a pagar 1.000.000. Y el cliente va a decir, pero bueno, ¿y 1.000.000 por qué? ¿O qué me va a dar? ¿O qué me va a hacer? Como valor agregado, porque normalmente los clientes son así. Ya le dicen a uno, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el valor agregado? Entonces, por ejemplo, yo le puedo hacer informes mensuales o informes semestrales, por ejemplo, de comparativos con el semestre del año anterior, con sus gráficas, ver cómo pasó de un año a otro, qué pasó, cuáles fueron los activos de mayor porcentaje o menor porcentaje, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto de pronto en análisis financiero o conocemos de análisis financiero. O le puedo ayudar a hacer presupuestos y entonces le hago el informe de variaciones del semestre de presupuestos, de lo que se presupuestó el año anterior con lo que se ejecutó o se ha ejecutado el primer semestre de este año. Y pues ahí ya vamos mirando las variaciones, le doy toda la información, se la presento de una manera muy didáctica para que él no vaya a decir, uy, esto yo ya lo conozco, esto yo ya sé, no. Que él vea que yo como profesional, como contador público independiente, le estoy dando ese valor agregado a él. ¿Listo? Y no solamente a él, puede ser a todos mis clientes. ¿Ya? Entonces, si yo hago bien mi trabajo, si yo me capacito como es, mantengo, por ejemplo, la normativa, que también es bien importante que la conozcamos. En este caso, hablemos de lo que es la norma de control de calidad NIC 1 y ahorita la de gestión de calidad también NIGC 1, que ya son dos normas de control de calidad que en este momento entrarían a funcionar en el país. ¿Qué es eso? Que yo debo tener la información organizada de mis clientes por carpetas, ¿sí?
Entonces, ¿cómo es que yo gestiono si tengo un otro sí, tengo los contratos, tengo la información del cliente? Si yo como auditor he hecho mis papeles de trabajo, si soy el contador, entonces debo tener ahí los balances, la información financiera, que se vea, perdón, que se vea ese trabajo eh, realmente que se ha venido realizando y se ha venido aplicando la normativa que tenemos hoy en día acá en el país. Si soy el auditor, entonces los papeles de trabajo, que tenga la planeación, que tenga el cierre de la auditoría con su informe, que tenga las cartas de recomendación, los papeles de trabajo, por ejemplo, donde se pueda observar la circularización tanto a clientes como a proveedores, para que me confirmen saldos o confirmaciones externas, las reconciliaciones, todo ese tipo de trabajos que nosotros hacemos, todo eso debe estar ahí en la carpeta del cliente. Entonces, si yo tengo 5 o 6 clientes, debo tener 6 carpetas, 5 o 6 carpetas, dependiendo del número de clientes, 5 o 6 carpetas, donde yo le voy a manejar, ¿qué? Toda esa información. Entonces, por ejemplo, si yo le hice también el informe de las desviaciones presupuestales, pues allá en la carpeta de cliente X debe estar ese informe de desviaciones presupuestales. Deben estar pues todas las situaciones que se han venido presentando. Si le realicé análisis financiero, pues el análisis financiero con su diagnóstico y todo lo demás que se puede realizar para que nosotros podamos tener una mayor o mejor forma de trabajo. Entonces, frente a estos elementos como contador público independiente, es tener bien claro mi cadena de valor, ¿ya? Así como las empresas tienen esa cadena de valor que le dan el valor agregado al producto o al servicio, asimismo nosotros debemos de tener nuestra cadena de valor frente a este elemento o frente a los clientes que nosotros tenemos. También tenemos, aparte de la parte profesional, de la parte de capacitación, la normativa, pues conocer también un poco acerca de el campo o del el sector donde yo me voy a desenvolver, porque pues a veces es un poco complejo yo involucrarme en 5 o en 3 sectores totalmente diferentes y me voy al sector terrestre, entonces voy a estar en una transportadora, pero si quiero, entonces también me puedo involucrar en una empresa del sector petrolero, digámoslo, cosa loca. Eh, y también aparte de eso, entonces, con un importador de repuestos. Entonces ya son 3 sectores totalmente diferentes y debo de conocer la normativa que le aplica a cada uno de estos sectores, porque no es lo mismo para cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo me voy con la terrestre, tengo que saber de lo que la Superintendencia de Transporte da para conocer sobre ese sector económico del transporte. Entonces, allá debo ir a mirar cuáles son las circulares que ha sacado la Superintendencia de Transporte, mirar qué solicita, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con la parte del importador, entonces, cuáles son los aranceles, el régimen cambiario, debo mirar qué documentación debo de pronto presentarle al Banco de la República para estos temas de cambio de monedas o importaciones de ciertos productos. Y qué reglamentos debo de cumplir, quiénes van a ser mis proveedores, por ejemplo, para que me ayuden a hacer toda la tramitología acá en el país, porque pues yo solamente me voy a dedicar a la contabilidad, pero debo de conocer todo ese mundo de normas y de leyes que me da cada uno de estos diferentes sectores. Por ejemplo, igual si yo me voy para el sector cooperativo, entonces tengo que entrar a la superintendencia de a las superintendencias de economía solidaria y ver cuáles son sus marcos normativos,
cuáles son las circulares que, de acuerdo a los requerimientos que ellos están haciendo, qué información le debo enviar o le debo presentar anual, semestral o trimestralmente, porque eso hay algunas entidades de vigilancia y control que nos piden información anual, otras nos piden información semestral o trimestral, dependiendo del grupo donde estemos ubicados de acuerdo a la clasificación que ellos nos den a nosotros, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esos elementos. Hoy en día, por ejemplo, también debemos de conocer del SagriLab, debemos de conocer que esa fue la última circular que sacó la Superintendencia de Sociedades en diciembre del año pasado, ya va a ser un año, donde obligaba a las empresas a pasar de SARLAF a SagriLab, entonces todo lo que era el sistema de administración de la financiación para la prevención y la financiación del lavado de activos y del terrorismo, ahora es el sistema de administración y gestión de riesgos integrales para el lavado de activos y la financiación al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Allá debemos de conocer cuáles son nuestras responsabilidades, porque ahí ya no es solamente el representante legal el que tiene una responsabilidad, sino aquí también vamos a tener responsabilidad el revisor fiscal, el contador. Entonces allá dan unas sanciones que debemos de conocer muy bien de fondo para que después evitarnos problemas o inconvenientes con la justicia, ¿ya? Porque pues debemos de informar cómo están nuestros sistemas de control, nuestros sistemas de administración de riesgos y diferentes elementos que se han venido desarrollando a través de estos elementos. Bien, entonces, dentro de esto, en mi despacho profesional, pues debo de crearlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo ya mi propia empresa como despacho, está creada en la Cámara de Comercio, Junta Central de Contadores, con su tarjeta profesional. Ya con eso, entonces, tenemos el aval para el funcionamiento y dar todo el elemento para nosotros poder realizar nuestros diferentes activos o realizar nuestros diferentes trabajos. Ya, darle respuesta a esos clientes, darle respuesta a buscar clientes nuevos, cómo lo vamos a hacer, nuestro mercadeo, nuestra página web ya está montada también. Tenemos la parte de un aula virtual donde vamos a dar capacitación y pues todo este tema no solamente es entonces si yo tengo el cliente, le puedo ofrecer cursos gratis como un valor agregado para que capacite a su personal, porque eso no es solamente de pronto que capacite al contador o al grupo de contabilidad, sino que sea para todos y que todos conozcan estos elementos. Entonces ahí es donde tenemos que jugar. Marketing digital. Yo, por ejemplo, ya tengo redes sociales de mi empresa, entonces en Facebook, en Instagram, Twitter, todo eso, aunque no hemos sacado piezas digitales, pero ya están funcionando. Yo a veces publico, por ejemplo, ahí las piezas de estos eventos de Sigotalk o Sigo Webinar allá, entonces allá pueden observar cosas, los videos que ya aparecen en YouTube de acá de Sigotalks, también los publico ahí por las redes sociales de la empresa. Y entonces esto pues nos ayuda a nosotros a tener esa credibilidad, nos ayuda a tener esa confianza del público, porque aquí es bien importante que tengamos confianza del público. Como nosotros somos quienes damos fe pública, es bien importante que las personas confíen en nosotros, que sepan quiénes somos, porque pues como en algún momento y durante, por ejemplo, las clases en las que yo doy en pregrado o en posgrado, cuando se habla de ética, entonces allá tocamos ciertos temas que son bien delicados para nosotros como contadores y por los cuales la Junta Central de Contadores nos sanciona.
con una amonestación que es lo más sencillo, un llamado de atención, digámoslo de esa forma, hasta la cancelación de la tarjeta. Entonces, si nosotros conocemos nuestro código de ética y lo tenemos acá bien presente, con eso ya tenemos para salir airosos y salir avantes de ciertos elementos dentro de nuestra profesión como tal. Entonces, aquí nosotros debemos de tener esa parte muy presente. Si yo le voy a hacer daño a las personas o a la sociedad, porque nosotros nos debemos es a la sociedad como contadores. Entonces, si yo cometo actos de corrupción, si yo cometo actos no éticos, a pesar de que conozco que estoy sancionado, sigo trabajando en la parte contable, pues le estamos haciendo un mal a nuestro cliente de todas las formas habidas y por haber. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos hacer, porque si nosotros nos vamos a la Junta Central de Contadores, allá antes de pandemia estaban sancionando más o menos entre 400 a 600 contadores mensuales y somos más o menos 300.000 en este momento. Entonces, ahí tenemos diferentes características. Podemos ver, allá no es que el contador X no. Allá ya aparecemos es con nombre propio, número de cédula, para saber y qué cargo tenía cuando vamos y abrimos el expediente, que es un pequeño resumen sobre qué fue lo que hizo ese contador a nivel de cargo o a nivel de revisoría fiscal, a nivel de auditor, a nivel de contador de las compañías X, Y, Z. Entonces, allá se ve y cuál fue la sanción, la fecha de la resolución de ejecución y si le cancelaron el registro, ahí aparece si está amonestado, suspendido o cancelado. Entonces, podemos nosotros mismos entrar y ver cómo es la cosa y por qué están sancionando, por qué están cancelando tarjeta. Lo mismo pasa con las empresas de contadores. Allá ya hay empresas de contadores sancionadas, entonces podemos entrar a ver cuáles son las empresas de contadores que han sido sancionadas, que les han quitado la tarjeta, que les han cancelado registro o que en su momento las han suspendido por malas prácticas contables. Entonces, o porque no hemos hecho nuestro trabajo como debía de ser. ¿Listo? Entonces aquí, frente a esos elementos, podemos estar trabajando nosotros en diferentes cosas que son muy importantes para nuestros clientes. Hoy en día otra de las cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta son nuestras habilidades blandas. Nosotros como contadores públicos normalmente tenemos habilidades duras, ¿ya? Casi habilidades blandas no tenemos. Entonces nos toca empezar a desarrollar esas habilidades blandas, que es todo lo que tiene que ver con gestión del cambio o adaptabilidad, liderazgo, la parte de contenidos digitales o la gestión de la información. Tenemos la parte de mentes ágiles, creatividad, todo eso podemos empezarlo a trabajar y empezarlo a gestionar por nuestra propia cuenta, pero es algo que nos va a llevar un poco de tiempo porque nosotros normalmente no tenemos o no hemos trabajado nunca esas habilidades y entonces también está en la parte socioemocional con las inteligencias múltiples, ya que es para trabajar toda la parte de emociones. Quien maneja las emociones entonces sabe cómo llevar a cabo sus procesos, por ejemplo, dentro de una empresa que se necesita mucho a veces en este tema, pues porque
manejar ciertas situaciones dentro de una compañía requiere el manejo de estas emociones, porque no puedo dejarme llevar, por ejemplo, en algunos casos, dejarme llevar por mi rabia o mi mal genio o mi temperamento, como lo queramos llamar, y pues de una vez contestarle al jefe o al que sea con tres piedras en la mano, como lo decimos nosotros en el argot popular. ¿Listo? Entonces, esos son elementos que son muy fundamentales hoy en día, ya no son las habilidades que nosotros conocíamos anteriormente, eh, ¿qué? Honestidad, puntualidad, ¿ya? No, eso ya pasó de moda, eso ya son cosas que nosotros debemos de tener interiorizadas, pero hoy en día todo este tema de habilidades blandas son muy importantes y son de los factores más importantes que nos van a llevar hacia el éxito. Entonces, por ejemplo, si yo soy adaptable, me puedo adaptar fácilmente a los cambios, por ejemplo, con lo que pasó el año pasado. El año pasado ninguno o nadie estaba preparado para todo esto del encierro de casi prácticamente 2 años, que nosotros ya llevamos, o en mi caso yo ya tengo prácticamente 2 años de estar encerrado, el año pasado y aunque he salido, pero pues no he estado ya en contacto con mis ¿qué? Con mis amigos, con mis clientes, con diferentes personas, todo ha sido por medio de estas herramientas tecnológicas que nos permiten a nosotros pues comunicarnos de diferentes formas y maneras, pero nadie estaba preparado, por ejemplo, pasar de una presencialidad a una virtualidad, y un choque muy fuerte fue ese elemento, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros eh, que ese choque o ese cambio de gestión, pues fue algo drástico, algo muy duro. Por ejemplo, los que estábamos acostumbrados a salir, a vernos con los compañeros, a de pronto darse una vuelta, comer en cualquier lado, y eso, pues eso nos cambió pues totalmente la vida. ¿Y cómo fue la adaptación a este nuevo cambio? Un proceso, ¿cierto? Entonces eso, mirar nuevas herramientas, cómo es que vamos a realizar nuestras reuniones, nuestras clases, por decirlo de esta forma, cómo es que vamos a estudiar también, porque aquí más de uno pues también estaba estudiando o está estudiando, pero todo ha sido mediante la gestión de o mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, estos elementos nos pueden, estas habilidades blandas nos pueden llevar a diferentes situaciones. La creatividad, entonces, yo cómo es que voy a responder o cómo voy a transmitir un mensaje sin que sea lo mismo de siempre, ¿ya? Sin que sea esa clase magistral, por decirlo de esa forma, sino que, por ejemplo, hay que estar preparados pues para todas estas situaciones que se nos pueden presentar, que se nos fue la luz, entonces no podemos utilizar el computador, cómo vamos a trabajar con nuestros chicos, por ejemplo, yo que dicto clases, entonces debo de tener preparado, por ejemplo, el WhatsApp, ya, que es una de las formas de comunicarme con ellos, que si no puedo utilizar el computador, entonces el celular tengo instalado pues las diferentes, unas herramientas que me permiten a mí gestionar el conocimiento, si no lo puedo utilizar por temas de eléctricos, entonces por ejemplo está eso. ¿Qué puedo hacer? Entonces, les puedo mandar o enviar por WhatsApp diferentes elementos, por ejemplo, lo que es la presentación que yo iba a tener, un video, las ayudas didácticas. Les puedo enviar, por ejemplo, un link para un quiz, ¿sí? Cosas de ese estilo que nosotros podemos tener a la mano, pero hay que ser muy creativos, tenemos que tener juegos y todo
tema para que podamos nosotros hacer mucho más fácil el aprendizaje. Y eso mismo debemos de nosotros empezar a realizar con nuestros clientes, no a jugar, pues, sino a enseñarles a ellos cómo es que se gestiona la información, cómo es que vamos a trabajar mediante la intervención de las herramientas tecnológicas, cómo es que usted me debe enviar, o en algunos casos, por ejemplo, ya sigo y algunos otros software se trabajan desde la nube, entonces yo desde cualquier parte puedo estar conectado, puedo ver la información en línea. En algunos otros casos, pues necesito ir a donde el cliente, entonces el cliente envíeme la información más bien a mi casa, yo la digito y usted allá en línea se puede conectar con su usuario y contraseña y puede ver los estados financieros de la empresa en este momento. O yo los termino, le hago todos los ajustes y demás, y al finalizar se los envío vía correo o vía WhatsApp o en sus diferentes elementos que estén manejando con el cliente. Esos son consejos que les doy, consejos que pueden tener ustedes para estos elementos. El liderazgo. Ya hoy en día no hay jefes sino líderes dentro de las organizaciones. Entonces, el jefe anteriormente era el que delegaba ciertas funciones, pero era, si usted la embarraba, era él el que la embarró. No soy, no, o no somos como hoy en día dicen los líderes, somos el equipo, entonces todos la llevamos puesta. ¿Listo? Entonces, que yo la embarré, somos el equipo, entonces todos somos culpables. ¿Listo? Eso es como el liderazgo, que yo no solamente delegue, sino que también tenga responsabilidad frente a los hechos, que pelee de buena forma, pelee por el equipo. Ya, yo hace algún tiempo o mucho tiempo atrás trabajé en una empresa donde conocí la primera revisora fiscal que peleaba por su equipo de contabilidad. Y eso fue muy chévere. Me gustó la forma como se vivenció y ella se involucró. Estábamos en cierre de fin de año, cosas muy pasadas. Ya en enero estábamos para el festivo de Reyes y todo ese fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes, nos tocó trabajar todo el fin de semana, pero ella gestionó, peleó por nosotros, tanto así que nos dieron a nosotros unas bonificaciones después de esa parte. Eh, nos, Ella estaba pendiente, iba a trabajar con nosotros todo el fin de semana, nos llevaba el desayuno, el almuerzo, la cena, y pues estuvo ahí, que eso es algo que no se ve en todas las organizaciones, ¿ya? Ni todos los revisores fiscales o no todas las personas pelean por sus equipos, sino simplemente les tocó trabajar, entonces pues miren a ver cómo llegan acá, cómo van a hacer, por lo menos durante ese fin de semana que yo estuve trabajando así. Nos dieron para los taxis, entonces salíamos a las 8 de la noche, regresar al domingo a las 7 de la mañana y así sucesivamente. Entonces, todo eso hace que pues se gestione muchos elementos y se lleve o se tenga un muy buen liderazgo frente a las diferentes eh, opciones de la compañía y que realmente el equipo se sienta a gusto con uno, ¿ya? Eh, Dentro de esas habilidades blandas, pues entonces también debemos de nosotros manejar otras circunstancias que de pronto más adelante en un webinar o en otros Talks hablamos un poco más a profundidad de estas habilidades blandas. Hoy en día, pues hoy solamente nos vamos a centrar qué es lo que yo necesito para ser un buen contador independiente, como les decía. Entonces,
conocer mi profesión muy bien a la ARDE. Entonces, dedicarme a qué sector o a qué parte o a qué línea de negocio dentro de la contaduría voy a trabajar. Entonces, llámese contabilidad, llámese auditoría fiscal, llámese contabilidad, llámese la parte financiera, eh, llámese la parte tributaria, ¿sí? Que eso es lo que normalmente con casi todo el mundo se va por la parte tributaria o la parte de revisoría fiscal. Son muy pocos los que se dedican a la parte contable como independientes, o hay muchos que se dedican a la parte contable como independientes, tributaria y de revisoría fiscal, pero la financiera, la parte de asesoramiento legal y eso, casi nadie se dedica porque eh, no sé, no les gusta o no les llama la atención desarrollar esos otros nichos de mercado que nosotros podemos tener dentro de nuestra profesión. Conocer, como les decía al inicio, muy bien toda la normatividad aplicable a cada uno de los diferentes sectores. Entonces, hoy en día tenemos que hablar de reforma tributaria, tenemos que hablar de SagriLab, tenemos que hablar de normas internacionales, tenemos que hablar de la parte de las normas de control de calidad, la norma de gestión de calidad, no solamente para auditores, sino para contadores, porque eso no aplica para, sino aplica para todos. El código de ética de la ley 43 y el código internacional que ya está inmiscuido dentro del decreto 2420 y sus modificaciones que han venido realizándose. Conocer, por ejemplo, la parte en las enmiendas que ha hecho el IFRS o la Fundación IFRS a los diferentes estándares internacionales, a cada una de las normas plenas. Por ejemplo, si yo trabajo con grupo de plenas o asistir a las capacitaciones también, entonces estarme capacitando constantemente, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte humana, como les decía, desarrollar mis habilidades blandas ha sido algo un poco costoso, porque pues es más difícil para uno cuando ha venido con un rol de muchos años cambiar esa parte, pero la adaptabilidad, la gestión, la creatividad, todo eso ha hecho pues que se mejore en muchos aspectos como persona, como líder de un equipo, como empresario, y tenemos pues todos estos elementos. No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta, alguna duda. Bien, entonces, pues como les decía, eh, estos son elementos que nosotros necesitamos saber darle valor agregado a nuestros clientes, saber qué necesita el cliente y aparte de lo que necesita el cliente, qué más le podemos ofrecer nosotros como profesionales. No es que simplemente, no, yo le llevo la contabilidad y yo pues le digito la contabilidad y le hago los estados financieros con sus respectivas revelaciones o notas. Y hasta ahí fue y llegó mi trabajo. Y su valor agregado, ¿dónde quedó? Si usted se está capacitando, si usted le está cobrando X cantidad de dinero al cliente y el cliente le está pagando bien a usted, pues tiene que darle algo de valor agregado. Porque si usted se capacitó y le dijo al cliente, bueno, ya mis honorarios cambiaron de tanto a tanto, pues déle ese valor agregado por, y que confíen en nosotros. Igual que el cliente, nosotros debemos de solicitar toda la información. Yo sé que hay clientes difíciles en el manejo de la información y son muy cerrados a veces a entregarle a uno la información completa o como a veces suele suceder en las empresas.
bájeme los impuestos porque hay más gente afuera que quiere trabajar y por menos plata que lo que usted está cobrando. A veces lo barato sale caro. Y vaya a ver el dolor de cabeza, como a veces he visto yo en un meme, que comparan ¿cómo es que se llama? Comparan el guayabo de una botella de vino con un contador barato. Vaya a ver el guayabo que le da a usted pagarle a la DIAN cuando lo sancione. O le dé la sanción más intereses por no haber cumplido con su obligación como debía de ser. Entonces, estos elementos son de suma importancia para que ustedes los tengan ahí, lo tengan ahí presente. Estos son tips sobre cómo deben de trabajar, cómo se deben de capacitar, las afiliaciones, todo lo que yo debo de hacer, pues, como contador público independiente. Claro, pues esto ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.